Hay una realidad innegable ante nuestros ojos y es que difícilmente vamos a volver a experimentar un salto gráfico tan genial como el de los 16 bits a los 64 bits. El mundo se había quedado boca abierta cuando el salto generacional abandonó la Super Nintendo y la Sega Genesis para dar paso a la Nintendo 64 y a la PlayStation 1. Pero ahora esas mismas impresiones no han ocurrido ni con la anterior ni con la generación de consolas presente. Aquella sensación de dar un salto gráfico de una generación de consolas a otra ha ido desapareciendo con los años, aunque las mejoras son incuestionables y están ahí. Por ejemplo, el trazado de rayos, la casi desaparición de los tiempos de carga y los futuros motores gráficos que se están desarrollando. Pero no podemos decir que resulten tan espectaculares como lo hicieron en la década de los 90. E incluso, con el pasar de los años esto irá a peor. A futuro queda mar por navegar, pero ni de lejos ese salto va a ser equitativo a la impresión que causó el Super Mario 64 a esos pequeños que jugaban al Super Mario World. Sin embargo, en el año de 1770 ya sabían que esto iba a pasar, ya que la respuesta la dio el economista Anne Robert Jacques Turgot, y él fue el primero en describir la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, para tratar de explicarlo en términos más sencillos, ya que no soy economista sino abogado, la ley de los rendimientos decrecientes nos formula que a la hora de producir, el aumento de una única variable no mejoraría el factor productivo, sino que lo incrementaría de forma cada vez más marginal, hasta alcanzar un rendimiento decreciente. Por ejemplo, si un granjero se compra un tractor, podrá realizar mucho mejor sus tareas, pero si compra otro tractor no le servirá de nada, ya que no puede conducirlos los dos a la vez. Así como el primer tractor hizo que la producción aumentara, el segundo tractor no, es decir, el rendimiento marginal fue de 0 al añadir el segundo tractor. Y tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con los videojuegos? Bueno, hace algunos años esta imagen se hizo viral. En cierto sentido, lo de relacionar el ejemplo del granjero y el tractor con la industria del videojuego no iba tan desencaminado. En la imagen puede verse que conforme más triángulos se usan a la hora de crear el busto, la diferencia entre unos y otros es cada vez menor. El salto realizado hace 15 años resultaba llamativo, incluso doblando el número de triángulos utilizados. Hoy, en cambio, incluso si los multiplicásemos por 10 sería difícil apreciar la diferencia a simple vista. Un trabajador de Guerrilla Games nos aclarará más las dudas con esta fabulosa cita que les compartiré. Realmente, si hay un rendimiento decreciente en los juegos, cada vez que doblas el número de polígonos, el objeto solo se verá marginalmente mejor que en la anterior generación. La diferencia entre PlayStation 1 y PlayStation 2 fue enorme. La diferencia entre PlayStation 2 y PlayStation 3 fue más pequeña, pero aún era muy significativa. La diferencia entre PlayStation 3 y PlayStation 4 es destacable, pero no un salto tan grande como en anteriores generaciones. Las futuras generaciones ofrecerán sin duda cambios más pequeños a nivel de fidelidad gráfica, impondrán más atención en características adicionales. Si pensaste todo esto antes de ver este video, no es ninguna sorpresa o ninguna barbaridad. Pensar que los cambios generacionales antes resultaban más espectaculares no es ningún crimen, sobre todo
porque ya un economista francés en vísperas de la Revolución Francesa del siglo XVIII le puso nombre y apellido a este fenómeno que ocurre con los videojuegos. Y es exactamente con lo que nos ocurre al saltar de tu anterior consola a una PlayStation 5 o un Xbox Series. Pero al menos ahora ya sabemos que a mayor inversión de dinero y mejor tecnología solo dará un incremento de otras variables, como algunas mejoras gráficas. ¿Qué le deparará al mundo de los videojuegos en 50 años? No lo sabemos aún. ¿Crees que los videojuegos ya tocaron su techo gráfico? Coméntalo abajo.